Mis estimados chirmoleros, chismosongos, amigos míos, gracias por sintonizarme el día de hoy. Hoy vamos a tener varias noticias por leer. Forman parte del mismo desmadre que se armó esta semana, porque válgame Dios, esta semana sí estuvo bastante ocupada. Pero en sí son 6 artículos distintos. Estos son los protagonistas de nuestra lamentable y vergonzosa semana de abril. Del lado del típico pacto de corruptos y golpistas, tenemos a Méndez Ruiz, a Consuelo Porras y a Molina Barreto. Este viejo cagado que no sé qué hace otra vez en la Corte de Constitucionalidad, pero por alguna razón los diputados corruptos decidieron votarlo a él otra vez. Y del lado de los buenos, o mejor dicho, del lado de las víctimas, porque les intentaron hacer bastantes trastadas esta semana, tenemos al actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y a la actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Astrid Lemus. Realmente, básicamente lo que tenemos es una batalla entre ellos dos contra estos seres del demonio salidos del séptimo infierno, porque los están intentando bloquear. Como estos personajuchos no saben cómo batallar en el ámbito de la democracia, no saben jugar limpio, pues lo que intentan es votarles, ponerles denuncias falsas, cambiarles las reglas del juego a la mitad del partido para que estas dos personas no puedan ni siquiera competir. Y eso pues solo demuestra lo que ya hemos venido viendo en el canal. Estas 3 personas, en especial Consuelo Porras, ya tiene una historia de perseguir a gente que no le cae bien o que no está alineada a sus intereses y a los intereses de su grupúsculo corrupto. Y por alguna razón se saca casos fantasma, casos del fundillo se los saca y ahí sí los agiliza e intenta procesarlos lo antes posible. A pesar de que tiene carpetas de crímenes de verdad, de estafas y desfalcos de verdad, pero como son acerca de sus amigos, los engaveta y no los trabaja y ya van más de 2 años de que no los trabaja. Esta misma hipocresía la vamos a poder ver en esta semana. Antes de empezar con la lectura, por favor, suscríbanse, denle a la campanita, denle un like a este video. Realmente todo esto es gratis, no tienen que pagar ni nada, ninguna suscripción. La suscripción es gratis, la campanita también. No les cuesta nada, pero a mí me ayuda un montononón. Muchas gracias por verme y empecemos desde ya. Esta primera noticia. Esto se dio el martes, ahorita ya estamos a jueves, fue hace 2 días. Nueva Corte de Constitucionalidad inicia funciones en medio de acciones del MP contra Lemus. Porque, miren, la magistrada Astrid Lemus fue electa por el Colegio de Abogados y Notarios. Y es de las pocas elecciones que se hacen de forma democrática, porque son todos los abogados y notarios los que llegan al colegio y hacen su voto y seleccionan a la persona. Pues Astrid Lemus fue la persona que todos los abogados del país quisieron que fuera magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Pero a la tía Connie, esta vieja desgraciada, eso no le parece, porque Astrid Lemus es una persona que va muy en contra de los intereses de ella y de los intereses de su grupúsculo de corrupción y golpistas de miércoles. Entonces, obviamente, en las elecciones del Colegio de Abogados, irrumpió el Ministerio Público de Consuelo Porras para tratar de amedrentar a las personas que estaban votando, y muy valientemente todos los abogados no les importó y siguieron llegando a votar. Pero cuando hacen las mafiosadas y los fraudes electorales de la Universidad Estatal, la Consuelo Porras ni se aparece, porque Walter Mazariegos es parte de su grupo corrupto. Leamos la noticia. La nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad asumió funciones esta madrugada, lo hicieron de madrugada, en un contexto marcado por acciones legales dirigidas contra la ahora magistrada titular Astrid Lemus.
El inicio del periodo se da bajo tensión judicial, luego de que se intentara ejecutar una orden de captura que finalmente fue frenada por decisiones de último momento en los tribunales. Es decir, hubieron jueces que no le dieron la orden de captura a la estúpida de la Consuelo Porras, porque obviamente es un caso sacado del fondío, no tiene sustento, y estos jueces pues no se quisieron vender a eso. ¿Qué pasó? Según la Consuelo Porras, y sin ninguna prueba, sin ni siquiera un indicio de prueba, quería meter a presa a Astrid Lemus un día antes de que tomara posición como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, perdón. La quería meter presa un día antes para que no tomara posesión y seguramente hacer alguna argucia o marufia o mafiosada legal para poner a alguien afín en ese puesto. ¿Qué fue lo que pasó? El Ministerio Público no puede llegar y arrestar a alguien solo así. Un juez tiene que dictar orden de captura y ningún juez se quiso prestar para esa tranzada, cochinada. Esto pues encendió todas las alarmas, especialmente a Astrid Lemus, porque imagínense, ella legítimamente ganó una posición por elección de los abogados, y que no la quieran dejar tomar posesión. Eso es antidemocracia, eso es un fraude, y se lo pararon los jueces. El giro en el caso se produjo tras la inhibición del juez que conocía el expediente, lo que derivó en el traslado del proceso a la sala tercera. Este movimiento ocurrió a pocas horas de la juramentación, reconfiguró el panorama legal y dejó en suspenso la continuidad de las acciones contra Lemus. Entonces, a medianoche de ese día, decidieron tomar posesión los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y ahora la señora Astrid Lemus, legítima elección, legítima magistrada de la Corte, ahora goza de inmunidad, porque ahora, como ya es una funcionaria, ya tomó posesión oficialmente, ya la juramentó el Congreso, ya tiene inmunidad. La Consuelo Porras ya no puede tocarla tan fácil. En paralelo, dice, el Ministerio Público ha buscado llevar el caso a instancias superiores en un contexto que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos legales en momentos clave. La nueva Corte de Constitucionalidad anunció en un comunicado de prensa en la madrugada que asumieron como magistrados titulares Gladys Anabela Morfín Mancilla, Astrid Janet Lemus Rodríguez, el viejo cagado maldito repisado de Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escrivá, que no es buena cosa tampoco, y Julia Marisol Rivera Aguilar, que aparentemente de ella no se conocía mucho, Julia Marisol Rivera, pero espérenme un poquitito, porque después nos damos cuenta que esta pisadita, la Julia Marisol Rivera Aguilar, se está aliando con el pacto de corruptos, con los golpistas. Eso lo vamos a ver en este mismo video más adelante, en otra noticia. Así como los suplentes María Tarara, bueno, los suplentes, qué hueva. Esta noticia, esto fue de emergencia, todo el mundo estaba cagado el martes, porque esto, como les digo, creo que en este canal ya es una frase muy conocida de decir, no me tendría que sorprender porque ya sabemos cómo es Consuelo, pero nos sorprende el descaro al que han llegado y no les importa, les vale madres que sea a todas luces que actúen de esta manera, pero como ya van de salida, les entró esta desesperación enorme y ya quieren con garras y dientes hacer sus últimas trastadas. Bueno, ¿qué es lo que dijo Astrid Lemus? Obviamente esta señora está asustadísima. Imagínate, mira, ser una figura pública. Por eso yo no pienso mostrar mi rostro, no pienso decir quién soy. Si alguien me quiere perseguir políticamente por lo que hablo, simplemente cierro el canal y me abro otro y así está. Así de fácil. Pero estas personas tienen una valentía extra. Es decir, ellos aportan al país de otra manera. Creo que como vos o como yo, de pronto no tenemos los recursos. Si nos persiguen políticamente, no tenemos los recursos económicos para podernos defender o para poder salir del país o para escapar de esa justicia tan
absurda y tan cooptada, tan secuestrada que tienen estos corruptos. Ella, afortunadamente sí, porque es una persona de dinero y pues ahora ya es una funcionaria. Pero imagínate, a pesar de tener medios, a pesar de tener dinero, a pesar de ser una persona que ya está en una función pública y tiene protección, ella estuvo asustada. Imagínate cómo sería para un ciudadano normal. Es por eso que estos personajuchos, estos seres del infierno, tienen que salir del poder. Se los tenemos que quitar con el voto. Pero miremos qué dijo Astrid Janet Lemus Rodríguez. Dice, reconoció la preocupación por las acciones emprendidas desde el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, para evitar que asumiera el cargo a través de requerimientos a juzgados para autorizar una orden de captura en su contra. En la madrugada de este martes 14 de abril, los magistrados del Tribunal Constitucional del periodo 2026 a 2031 asumieron el cargo en medio de tensiones debido a que horas antes se conoció que el MP requirió una orden de captura contra Lemus Rodríguez. Miren, si esto hubiera pasado hace 2 años, creo que sí se lo dan. Creo que ahora los jueces que no están vendidos o que no son tan corruptos o que quieren cambiar de bando, que ya quieren desligarse de todas esas acciones corruptas, ya no están viendo que Consuelo Porras tenga tanto poder, porque en poquito más de 30 días ella va de salida. Entonces ya no les importa tanto o no le temen tanto a una represalia de parte de Consuelo Porras. Entonces simplemente no le dieron, vieron que su caso, que sus fundamentos eran una cagada, como siempre, como todos los casos que lleva ella, y no le dieron la orden de captura. Dice, tras asumir en el cargo, la hora habló con la magistrada titular electa por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quien resaltó que únicamente conoció la información que circuló en medios de comunicación respecto a que el ente investigador estaba buscando su aprehensión, pero recalcó que, gracias a Dios, ningún juez se las dio. ¿Se imaginan el nivel de estrés que maneja esta gente inocente? O vos o yo, cualquier persona que alce la voz en contra de estas personas. ¿Se acuerdan que muchas personas de 48 cantones que fueron a manifestar los persiguieron políticamente por manifestar en contra de la fiscal general? Después, estos mismos idiotas le dicen a los estudiantes por qué se ponen capuchas, por qué manifiestan sin mostrar la cara. ¿Por qué hablamos acá? ¿Por qué hablamos en redes sociales sin poner nuestros nombres de verdad, sin dar la cara? Pues por esto, porque estamos en un país donde no puedes dar la cara, donde no puedes hacer una crítica a algún agente corrupto, porque esos corruptos tienen secuestrada la justicia, la misma justicia que va a llegar a tu casa a llevarte enchachado injustamente. Así que, si ustedes encuentran comentarios en redes sociales, identifícate, ¿por qué te comentas? Que van a chingar a su madre. Aquí todo el mundo puede opinar, siempre y cuando no se cometa un delito levantando falsos o qué sé yo. Siempre y cuando no estés cometiendo algún delito, no estés haciendo amenazas de muerte, etcétera, etcétera, puedes decir lo que se te venga en gana, siempre y cuando sea tu opinión. Y demás está decir, si a alguien no le gusta lo que yo estoy diciendo, pues vayan y demanden a la hora, a este periódico que yo estoy simplemente leyendo la información que está en este periódico y estoy dando mi opinión muy ácida, por cierto, porque de esto se trata este canal, ¿no? Si a ustedes no les gusta leer noticias, pues yo se las leo con un poco de humor, con bastante sarcasmo, con humor ácido, opiniones ácidas y por supuesto un chirmolito así bien picante, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. La magistrada Lemus Rodríguez resaltó que el acto de toma de posesión como togados de la alta corte se dio sin ninguna eventualidad, a la medianoche y los primeros minutos del martes. De acuerdo con la togada, la hora en la que se firmó el acta de toma de posesión fue la más conveniente, ya que así empezaron con el cargo exactamente como lo establece la ley. Sin embargo, Lemus Rodríguez reconoció su preocupación por las acciones del ente investigador, por lo cual remarcó que llegó antes del inicio de la toma de posesión para evitar encontrarse con una sorpresa. O sea que tuvo que incluso llegar mucho antes
mucho antes de que empezara la toma de posesión, para no fuera que la fueran a agarrar en camino. La magistrada resaltó que tampoco hubo inconvenientes con los togados salientes, ya que cuenta con una buena relación con Leila Lemus y ha trabajado con Héctor Hugo Pérez Aguilera. Lemus Rodríguez resaltó que los magistrados salientes se reunieron en un salón para firmar el acta de entrega, mientras que los integrantes de la nueva alta corte firmaron el acta de recepción del cargo en un salón distinto, por lo que no compartieron, sino hasta que asumieran el cargo. El caso en contra de Astrid Lemus, a través de la Unidad de Delitos contra Sindicalistas y Operadores de Justicia, el Ministerio Público buscó la captura de Lemus Rodríguez, por lo cual entre 6 y el 10 de abril se presentó ante el Juzgado Sexto Penal para solicitar su detención dentro de la investigación que realizó. Dentro de la investigación que realizar por supuestas. ¿Qué realizar? Por favor, señores de la hora, redacten mejor. Me imagino que querían decir por su detención dentro de la investigación que se realizaba por supuestas irregularidades durante la votación en el CANG de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en la que ganó la abogada junto con Luis Fernando Bermejo, según informaron fuentes cercanas al caso. Bueno, esto solo fue parte de lo que estaban haciendo. Pero también esta semana está siendo demasiado movida porque nuestro ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, está en la carrera para ser uno de los candidatos para fiscal general, para reemplazar a esta vieja cerota de Consuelo Porras. ¿Qué es lo que pasa? Este ente demoníaco de 3 cabezas, la cabeza de Méndez Ruiz, de Consuelo Porras y de Molina Barreto, también la están agarrando en contra de Villeda esta semana. Obviamente no quieren bloquear siquiera su participación, no quieren ni siquiera que se le tome en cuenta para participar en la comisión de postulación, porque ellos necesitan a un operador político corrupto como Consuelo Porras dentro del Ministerio dentro del Ministerio Público. Leamos esta noticia. Elección de fiscal general en acalorada y larga discusión. Postulador acepta experiencia de juez para optar al cargo. Creo que esto ya lo habíamos manejado en noticias anteriores. Básicamente, lo que este cerotío de Méndez Ruiz y lo que los corruptos quieren, incluyendo Molina Barreto y la Consuelo Porras, es que los jueces, las personas que se han desempeñado como jueces, no se les tome en cuenta para participar en esta postuladora para fiscal general del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se les salió del fondillo. Se sacaron del culo esta resolución y en específico lo quieren hacer porque Marco Antonio Villeda es juez. Él se ha desempeñado como abogado, pero ejerciendo una judicatura. Él es un juez y quieren de todas las formas posibles que la comisión de postulación anule la participación de todos los jueces. Obviamente se estarían se estarían votando las candidaturas de como 8 personas, incluyendo la del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Sí, Marco Antonio Villeda es la persona que queremos. Seguramente no va a llegar tan a la lista del presidente, porque todo el mundo sabe que si él llega dentro de los 6 finalistas y la postuladora le presenta dentro de los 6 finalistas a Villeda, el presidente lo va a elegir a él. Entonces van a hacer de todo, van a hacer micos y pericos, van a retorcer todas las leyes habidas y por haber para que eso no pase. Pero obviamente en un mundo ideal, donde las leyes funcionen, donde todo el mundo sea honesto, le dejarían participar. Pero desafortunadamente no vivimos en ese mundo y hay que estar bien pendientes de qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasó al final?
Patricia Gámez denuncia actos intimidatorios en contra de la comisión encabezada por la Fundación contra el Terrorismo. Esta fundación nefasta es la que le responde a este viejo cerote, a este viejo de acá, a la cabeza izquierda de la bestia de tres cabezas, a Ricardo Méndez Ruiz. ¿Qué pasó? Algunos comisionados de esta postuladora, como ya hemos visto en videos anteriores, son decanos de universidad. La mayoría son decanos de la Facultad de Derecho de las universidades del país. La mayoría son vendidos, pero algunos no son tan vendidos, o sí son vendidos, pero no se quieren ver tan descarados que otros. Entonces, algunos de ellos se están echando para atrás. Les están dando la espalda a este grupo de corruptos y ellos, como son conocedores, al ser decanos de derecho, pues tienen que conocer las leyes a un nivel básico al menos, ¿verdad? Es preferiblemente un nivel alto, pero un nivel básico, digamos, que es lo mínimo que uno esperaría que estos señores tuvieran. Y pues ese nivel básico también requiere que tengan cierta honestidad académica. Y pues varios de estos comisionados les dieron la espalda a los corruptos. Entonces decidieron que sí, al final de cuentas sí, se va a aceptar la experiencia como juez para que se tome en cuenta para el cargo de fiscal general. Esto fue como echarle sal a una babosa. Fue como que les metieron una brasa ardiente en el fundillo a estos cerotes corruptos. Y lo que hizo el Méndez Ruiz es, a través de su fundación pedorra, los está amedrentando. Está amedrentando a estos comisionados de la postuladora que decidieron darle la espalda a él, a Consuelo Porras, a Molina Barreto. Leamos la noticia. En el inicio de la sesión de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, la secretaria Patricia Gámez denunció actos intimidatorios proferidos por la Fundación contra el Terrorismo en contra de su persona y otros miembros de la postuladora. En su intervención, Gámez señaló que en hora de la mañana, por medio de las redes sociales de la fundación, se encontró un mensaje en el cual se indicaba que tanto ella como otros miembros de la comisión fueron denunciados por al menos 5 delitos luego de que estos mostraran su apoyo a tomar en cuenta la experiencia de los jueces dentro del proceso de selección de candidatos. Este es un acto que definitivamente lo tomó como un acto de coacción en contra no solo de mi persona, sino también de esta comisión, indicó Gámez. Presentar denuncias penales, instrumentalizar el derecho penal es un acto de coacción que no debe ser permitido por ninguno de nosotros, agregó. Bueno, como una nota al pie, señora Gámez, si usted realmente piensa esto, tendría que dejar a Consuelo Porras afuera de la contienda, que ni siquiera pase dentro de los 6 finalistas, porque esta señora nefasta de Consuelo Porras precisamente se ha dedicado a utilizar el derecho penal como un instrumento para atacar opositores políticos. Entonces, vamos a ver qué tan honorable es esta comisionada. Yo no lo creo realmente, simplemente pienso que igual es una señora vendida, una decana de universidad vendida al mejor postor, simplemente no se quiere ensuciar tanto o no se quiere ver tan descarada. Pero si le nació la conciencia y si realmente esto que dijo es cierto, entonces Consuelo Porras no tendría que llegar ni siquiera a los 6 finalistas, ya tendría que haber sido excluida. Sigamos leyendo. La secretaria recordó que la ley establece sanciones contra aquellos que, mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obliguen a este a que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justa o no. Finalmente, la comisionada enfatizó que su labor, así como la del resto de la comisión, se rige por los principios establecidos en la misma, trabajando con completa independencia, siendo este el trabajo al que están llamados a realizar. ¿Qué es lo que pasa también? Y aquí vamos a ver
vamos a ver otra vez a la tercera cabeza de este ser nefasto de 3 cabezas que vemos acá. Aquí tenemos este viejo cagado de Molina Barreto. ¿Se acuerdan que hace unos minutos hablamos de que los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad tomaron posesión a medianoche? Pues apenas 43 minutos después de la medianoche, este comisionado, sigo necio yo con comisionado, este magistrado Molina Barreto, el viejo cagado, Dina Ochoa y esta que se los había mencionado al principio del video, que no se sabía si se iba a alinear con los buenos o con los golpistas corruptos, pues al final vemos que se está alineando con los golpistas corruptos. Pues estos 3 magistrados de la nueva Corte de Constitucionalidad pidieron conocer el caso de los jueces para la postuladora. O sea que quieren meter las manos, como siempre, este viejo cagado, protector de corruptos desde la corte más alta y más poderosa del país, va a seguir haciendo lo mismo de siempre, protegiendo y velar por el interés de sus amigos corruptazos. Leamos. Elección de fiscal general. 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad presionan para conocer exclusión de jueces y magistrados. Ojo, esto no es la primera vez que pasa y este mismo viejo pendejo como ha estado tanto tiempo, esta es su quinta vez que está en la Corte de Constitucionalidad. O sea, este viejo cerote va a acumular 20 años de ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Con todos los años que ya lleva, este ha sido un tema que se ha tocado anteriormente y este viejo cerote se ha contradicho. Ha emitido resoluciones contradictorias porque cuando a él y a sus amiguchos les convenía de que sí se aceptaran jueces, sus resoluciones eran sí, que se acepten jueces. Pero cuando no le conviene a él y a sus amiguchos corruptos que se acepten jueces para la postuladora, no, entonces ahí sus razonamientos y sus sentencias cambian. Este viejo es un cagado igual que la Consuelo Porras. Baila al ritmo que le tocan. Si voy a beneficiar a mi amigo, entonces sí. Si a la persona que beneficio no es mi amigo, entonces no. Cambia. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Todavía no ha emitido ninguna resolución en la Corte de Constitucionalidad, pero si la historia nos enseña algo, y como este viejo tiene tanto tiempo en la Corte de Constitucionalidad, yo apuesto a que va a emitir una resolución en contra para que no se acepten jueces en la comisión de postulación, porque eso no le conviene a él y a sus amiguchos corruptos. Aunque en el pasado sí haya estado a favor de que se acepten jueces, porque han sido jueces, amigos y procuradores de corrupción, como lo es él. Leamos. 3 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad, 43 minutos después de asumir el cargo, requirieron una reunión del Pleno en la que se buscará conocer el amparo presentado en contra de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público, que tiene como fin la exclusión de jueces y magistrados en la nómina de 6 candidatos que será presentada al presidente Bernardo Arévalo. Tras asumir el cargo, una de las primeras acciones de los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escrivá y Julia Marisol Rivera Aguilar fue remitir una misiva a la presidenta de la Alta Corte, Gladys Anabela Morfín Mancilla, para sesionar y abordar el amparo encontrado en el expediente número 1926-2026. La 11ª magistratura de la Alta Corte asumió funciones alrededor de la medianoche en los primeros minutos de este martes 14 de abril, mientras que la carta fue recibida oficialmente a las 0:43 minutos.
En el escrito, los 3 magistrados requieren que de manera urgente, o sea, les surge, les pica el orto, les pica el ojete para poder beneficiar a los corruptos. Dice, de manera urgente se ha convocado para conocimiento del Pleno del Tribunal expediente tarará. A su vez, los togados explican que es de conocimiento general que el asunto de mérito adquiere relevancia en el seno de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, por lo que es necesaria la actuación de la Alta Corte como garante de los postulados constitucionales para brindar certeza en el proceso. Amparo. Edgar Guillermo Sánchez Girón, que es amigucho del Méndez Ruin, presentó amparo en busca de dejar fuera del proceso de elección de fiscal general a los jueces, en especial a Marco Antonio Villeda, magistrados y académicos, ya que a su consideración no ejercen la profesión de abogados cuando ocupan este cargo. El problema que se trae a cuenta es que no basta con ser abogado y tener 10 años de colegiación, pues la norma en cuestión establece como requisito haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años, con lo cual se excluye a aquellos profesionales del derecho que, aunque tengan más de 10 años de graduación, no hayan ejercido la profesión de abogado. Indica, en 2022, la Alta Corte, donde también fue parte este cerote del Molina Barreto, también resolvió una acción presentada por el abogado de la Fundación contra el Terrorismo, Raúl Falla Ovalle, con el que ordenó a la postuladora no calificar como experiencia profesional el tiempo que los postuladores han ejercido como jueces. ¿A quiénes afecta? Pues que nos importe a nosotros, solo afectaría a Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación y juez de Tribunal Octavo de sentencia penal, alias, o le han dicho, el juez de la mano de hierro, porque no se ha dejado torcer y siempre ha emitido sus sentencias conforme a la ley. Y aquí vemos la última noticia, donde les voy a comentar un poquito más de lo que ya les había dicho antes. Experiencia de jueces como abogados está respaldada en sentencia de Corte de Constitucionalidad que firmó Roberto Molina Barreto. Esta era la Corte de Constitucionalidad de ese entonces, donde esta Corte de Constitucionalidad, donde este viejo cagado también formaba parte, ya había conocido o ya se les había presentado este tema antes. Y esta Corte de Constitucionalidad, incluyendo este viejo, votaron para que sí se reconociera la experiencia como juez para ser fiscal del Ministerio Público, fiscal general del Ministerio Público. La única diferencia entre en ese momento y ahora es que en ese momento el juez sí era su amiguito y amiguito de los corruptos, y ahora en estos momentos el potencial peligro es que sea seleccionado Marco Antonio Villeda, llegue y les destroce el orto a todos sus amigos corruptos, estando en la posición de fiscal general. Leamos, mientras la comisión de postulación para elegir candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público avanza en la ponderación de los expedientes de los aspirantes, muchos de los integrantes están a la espera de la resolución de amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad que buscan dejar fuera del proceso la experiencia de los jueces como abogados. Dice, resolución firmada por Molina Barreto en el 2014 avala la experiencia. De acuerdo con los requisitos para ser fiscal general, este debe tener las mismas cualidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad estableció en ese momento que, cita, se requiere ser un profesional del derecho que se haya desempeñado dentro de la jurisdicción o el ejercicio de la profesión de abogados por más de 10 o 5 años, respectivamente. Lo anterior evidencia que se le da igual oportunidad de ser electo magistrado a alguien que se haya desempeñado como juez o magistrado frente a un profesional que se desempeña en otra actividad. Está claro, está más claro que el agua. Esta Corte de Constitucionalidad lo aprobó, y ahora pues con acciones y liderazgos de Molina Barreto quieren que mágicamente en esta ocasión no se tome en cuenta. Es decir, estas personas juegan con la ley. A veces sí y a veces no. Y todo depende de cuando me conviene a mí.
Si me conviene a mí, entonces sí. Si no me conviene, entonces no. Eso no es democracia. Eso no es constitucional. Estos señores deberían estar bloqueando, deberían de estar promoviendo la democracia, la república y la constitución. Y no lo están haciendo. Son prostitutas políticas. Venden su influencia, venden sus sentencias, venden sus amparos por compadrazgos, por negocios oscuros, por empresarios torcidos del CACIF, por políticos corruptos. Esto tiene que parar. Yo sé que en todos los videos se los digo, pero por favor aquí les vuelvo a mostrar la lista de partidos políticos cuyos diputados votaron a este viejo cagado de Roberto Molina Barreto. Estos partidos políticos deben ser eliminados para las siguientes votaciones. No tienen que tener ni un solo voto. Entonces, compartí este video con tu vecina, compartí este video con tu vecino, con tu esposa, con tu amante, con tu suegra, con el chucho, con el gato. Compartí este video con todo el mundo. Que todo el mundo vea las caras de estos seres infernales. Que todo el mundo vea los logotipos de estos partidos políticos vendepatrias, empobrecedores. En el próximo año, en las elecciones, hagamos justicia y los saquemos del poder. Es como sacar una mala hierba de raíz, como hacer una cirugía y sacarte un tumor. Estas personas son cáncer y hay que sacarlas. Todo este video se trató de ver estas incongruencias que estas personas demuestran. Consuelo Porras, la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, Roberto Molina Barreto, son tan contradictorios y tan corruptos que ni siquiera ellos mismos pueden seguir una línea recta. Ellos modifican y tergiversan la ley a conveniencia y a conveniencia de sus amigos corruptos. Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que informarnos. Tenemos que informar a nuestros seres queridos. Tenemos que informar a todo el mundo. Tenemos que informar a nuestros migrantes, a nuestras personas que nos ven desde Estados Unidos. Este realmente es un ejercicio democrático, porque no estamos incitando a un levantamiento en armas o un levantamiento de violencia, nada que ver. Estamos incitando a que se nos despierte la conciencia política, se nos despierte la conciencia patriótica y mediante la acción democrática, que es nuestro voto, sacar a esta gente del poder. Pero para eso tenemos que informarnos, para eso tenemos que estar bien conscientes de lo que esta gente está haciendo. Para eso tenemos que poner en evidencia lo que esta gente es capaz, que ni siquiera pueden seguir sus propias reglas. Vemos que el Molina Barreto en un año firma sentencias de lo mismo en una dirección, pero años después firma sentencias de lo mismo, pero en otra dirección. Es decir, mismo caso, pero diferente resultado. Molina Barreto quiere las dos cosas a la vez. Solo tener la posibilidad de que sea un switch de luz, apagarla y encenderla a conveniencia. Y así no son las leyes. Las leyes tienen que ser las mismas, tienen que ser rectas, tienen que ser las mismas para todos. Y si en el 2014 este viejo cerote ya dijo que sí podían participar los jueces, ¿por qué ahorita en 2026 dice que no? Es muy simple de ver. Realmente las personas que defienden a estas personas, la gente pendeja que defiende a estos nefastos, a estos corruptos, es porque realmente tienen frito el cerebro, no tienen una neurona completa, son seres sin cerebro. O, segunda opción, están en la cama con ellos, tienen negocios con ellos, son igual de corruptos con ellos y les conviene que ellos lleguen al poder y por eso es que los apoyan. Son las únicas dos formas que yo puedo pensar que una persona puede apoyar a estos personajes. Lo que está de nosotros hacer como ciudadanos es informarnos a nosotros mismos, informar a las personas que tenemos alrededor,
Porque una vez estos hijos de 100,000 meretrices se les quite la máscara, se les caiga la máscara, ya nadie les va a creer. Ya no van a seguir llegando sus diputados corruptos al Congreso. Ya no van a seguir aplazando leyes que son necesarias. No van a aprobar leyes que son innecesarias. Tenemos que sanarnos. ¿Y cómo nos sanamos? Nosotros, como ciudadanos, con actitudes democráticas, en ejercicio de nuestra democracia, de nuestro voto. Entonces, si me vieron hasta acá, este es un video más largo de lo que usualmente hago. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por verme hasta acá. Regálenme su like, ese dedito arriba, el pulgar arriba, regálenmelo por favor. Suscríbanse a mi canal, háganle la campanita. Recuerden, todo eso no tiene ningún costo como otras plataformas que sí te cobran por suscribirte. Esta no, YouTube no te cobra por suscribirte a un canal, es totalmente gratuito. Pero al creador de contenido, al youtuber migajero, rogón, patético como yo, le vas a ayudar un montón. Entonces, dale like, suscríbete. Gracias nuevamente por llegar hasta acá y nos vemos hasta en el próximo video. Hasta luego.